Esto pasó en Radio Noticias. Fase 4. Repito, hay un solo distrito que es San Cayetano que cumple el parámetro, que la razón de casos entre los últimos 14 días y los 14 días anteriores, es decir, el incremento, la variación de casos entre los últimos 14 días y los 14 días anteriores, esté entre 0,8 y 1,2 y que la incidencia de casos en los últimos 15 días esté entre 50 y 150 casos. Repito, este es el único distrito que cumple con esa característica. En ese distrito se aplican todas las medidas nacionales, las prohibiciones, digamos, que acabo de nombrar anteriormente, y algunas medidas de cuidado provinciales adicionales, que son la restricción horaria para actividades comerciales entre las 0 y las 6, ¿sí? Restricción horaria para actividades comerciales entre las 0 y las 6, y la restricción de circulación nocturna en ese mismo horario, entre las 0 y las 6. Repito, para fase 4, que hoy fase 4 es pura y exclusivamente el distrito de San Cayetano. Después, para los 13 distritos, no los voy a nombrar, después les vamos a entregar el PowerPoint, esto se va a publicar en el día de hoy en una resolución de jefatura de gabinete, así que ahí van a ver cuáles son los distritos que están en fase 3. Esto, repito, aplica a partir del lunes próximo, ¿sí? Todas estas medidas aplican a partir del lunes próximo. Son los distritos que tienen una razón de casos mayor a 1,2 y una incidencia de casos mayor a 150 casos cada 100.000 habitantes, o aquellos que tienen una razón de casos entre 0,8 y 1,2 o una incidencia de casos mayor a los 250 contagios en los últimos 14 días, repito, cada 100.000 habitantes. ¿Cuáles son las medidas vigentes? Todas las que comenté al principio, todas las prohibiciones y limitaciones que se aplican en todos los distritos de la provincia, y a eso se le suman suspensión de actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, independientemente de la cantidad de personas. En fase 3 no se pueden hacer actividades y reuniones sociales en domicilios particulares. Suspensión de reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas, es decir, en espacios públicos se pueden reunir las personas con distanciamiento, con barbijo, con todos los cuidados necesarios, hasta 10 personas. Suspensión de la práctica de los deportes en los espacios cerrados, ¿sí? En espacios cerrados prohibidos todos los deportes, independientemente de la cantidad de personas. Suspensión, obviamente, de casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta para fase 3. Suspensión de todo tipo de evento cultural, social, recreativo y religioso en lugares cerrados con concurrencia de personas, ¿sí? Nada en lugares cerrados. Suspensión de cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y establecimientos afines, salvo las actividades que sean realizadas al aire libre. Y restricción de la circulación nocturna entre las 0 horas y las 6 horas. Esas son las medidas que establece el decreto nacional que nosotros hemos adoptado y a las cuales le hemos sumado 2 medidas de cuidado adicionales en la provincia de Buenos Aires. La restricción horaria para actividades gastronómicas entre las 20 y las 6 horas, ¿sí? En fase 3, ¿no? Entre las 20 y las 6 horas no pueden estar abierta la actividad gastronómica, y en el caso en que esté abierta en los horarios permitidos, tiene que estar con un aforo al 30%, o sea, se puede abrir un restaurante, se puede abrir un bar en estos horarios permitidos con un aforo interno al 30%, en la vereda, en la calle, eso no hay un problema de aforo, y una restricción horaria para el resto de las actividades comerciales entre las 23 y las 6 horas. Repito, fase 3, para el resto de las actividades comerciales tienen que terminar a las 23 y las 6, salvo obviamente las esenciales, por ejemplo, farmacias de turno, por poner un ejemplo. Y por último, en la fase 2, en donde a partir del lunes vamos a tener 121 distritos, es decir, la grandísima mayoría de la provincia, a los que ya estaban en fase 2 se suman unos 55 distritos adicionales. Son aquellos distritos que cumplan con los siguientes indicadores: incidencia de casos mayor a 500 contagios cada 100.000 habitantes, o, esta es una modificación del último DNU, antes decía I, ahora dice O, es decir, incidencia de casos mayor a 500 contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días,
o una ocupación de las unidades de cuidados intensivos mayor al 80%. Si se cumple uno de estos dos indicadores, el distrito pasa a fase 2. Repito, es la aplicación estricta y detallada de la normativa nacional que por instrucción del gobernador hemos adoptado en la provincia de Buenos Aires y que ya le fue obviamente informada al conjunto de nuestros intendentes e intendentas. Y además está publicada en el plexo normativo al que me referí al principio. ¿Cuáles son las medidas de cuidado? Bueno, obviamente todo lo que dije antes, para todos los distritos de la provincia, para los distritos en fase 4 y para los distritos en fase 3, todas esas medidas de cuidado aplican obviamente a fase 2, más algunas medidas adicionales, que son suspensión de centros comerciales y shoppings, repito, para distritos en fase 2, restricción horaria para actividades gastronómicas que pueden realizarse solo al aire libre y entre las 19 y las 6 horas. Lo que sí está permitido para todos, digamos, para toda la provincia, es retiro en el local, y pasar a comprar el café, pasar a comprar la comida y retirar en el local, o la entrega a domicilio. Sí, eso sí, obviamente está permitido, y eso es lo que permite que inclusive todos los comercios gastronómicos puedan abrir, bajo estas medidas de cuidado, bajo estas limitaciones, bajo los protocolos que están aprobados y permitidos por la normativa provincial. La restricción horaria para el resto de las actividades comerciales es también entre las 19 y las 6 de la mañana, con la medida de cuidado adicional que no se puede ingresar a esos locales, sí se puede comprar desde la puerta, hacer la fila en la puerta, comprar desde la puerta, es decir que los comercios, salvo entre las 19 y las 6, están habilitados, todos los comercios están habilitados con esta particularidad, que tienen que atender desde la puerta. Obviamente los comercios esenciales no aplica esta normativa, sino la normativa más general que impide, bajo protocolo, con el aforo que corresponde, que las personas ingresen, por ejemplo, al almacén o al supermercado. Pero si me voy a comprar un par de zapatillas, lo mejor es que lo compre de la puerta de la zapatillería. Suspensión de la práctica recreativa de deportes grupales de contacto al aire libre. Se puede hacer deporte individual, pero no deporte de contacto al aire libre. Suspensión de las actividades en clubes, gimnasios y otros establecimientos afines. Restricción de la circulación nocturna entre las 20 y las 6 horas, entre las 20 y las 6 horas para fase 2. Y suspensión de las clases presenciales, excepto la educación especial. Es decir, en estos 121 distritos en fase 2, a partir de la semana próxima, obviamente en la mayoría de los casos esto ya está vigente, no va a haber clases presenciales, vamos a continuar como hemos hecho esta semana. En esta semana en la provincia de Buenos Aires hubo clases como todo el año pasado, como desde principio de marzo de este año, tuvimos clases, vamos a seguir teniendo clases con los métodos en que venimos dictando las clases cuando la peligrosidad del contagio de coronavirus no lo permite, que es clases de forma remota, a través de redes, a través de internet, a través de las aplicaciones de celular o las páginas web que se pueden acceder desde el celular o desde la computadora, con los cuadernillos que se entregan en los colegios, que van a seguir abiertos. Los colegios obviamente van a seguir abiertos para estas actividades, para la entrega del servicio alimentario escolar, y con las cuestiones puntuales y específicas que se han establecido desde nuestra Dirección General de Cultura y Educación, de atender aquellos casos en los que los alumnos o alumnas tienen algún problema con la continuidad pedagógica, vamos a decirlo más claro, con que tienen algún problema con los contenidos, con aprender los contenidos, con seguir al detalle los contenidos. Tenemos el programa ATR para tratar esas situaciones puntuales y particulares. Así que a partir del lunes, repito, los distritos en fase 2, en fase 3 y en fase 4 van a tener estas medidas de cuidado que, repito, son más laxas que las que están vigentes hoy en virtud de la normativa actual. Somos Radio Noticias.